El concepto de pendiente se puede aplicar a nuestra realidad de dos formas. Se puede interpretar de dos formas. La primera es la de razón o proporción. En esta interpretación de la pendiente es cuando tiene las mismas unidades a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y. ¿Sí? Cuando la pendiente es igual a esta expresión. Cuando tiene iguales unidades. Cuando tiene iguales unidades, el concepto de pendiente, que se interpreta como razón o proporción, no tiene unidades. Quiere decir que solamente es un número como tal. ¿Sí? Ejemplo de esto son la cantidad de ejercicios que nosotros realizamos en nuestros talleres de matemática, en donde simplemente encontramos un número que es adimensional, no tiene número. ¿Sí? Simplemente es una proporción. Ejemplo de esto es este. Nos piden determinar la pendiente del ciclista cuando sube por esa pendiente, ¿sí? Por esa inclinación, una distancia de 300 metros hasta una altura de 130. En este punto podemos hacer lo siguiente. ¿Sí? Este sería nuestro eje de las Y y este sería nuestro eje de las X. ¿Sí? La diferencia de Y sobre la diferencia de X. La pendiente sería, pendiente es igual a delta de Y sobre delta de X. ¿Sí? Esta pendiente sería 130 hasta 0. Total, 130. ¿130 de qué? Metros. Sobre delta de X. Delta de X es igual a 300 metros. Por esta razón no tiene unidades, porque se cancelan. Y nos queda una razón o una proporción. Esta pendiente, para este ejercicio como tal, tiene un valor de 0,423. ¿Sí? Quiere decir que si esto fuera constante, por cada 300 metros que se desplaza la partícula sobre el eje de las X, sube 130 metros sobre el eje de las Y. ¿Sí? Si de pronto fueran iguales unidades, igual coeficiente, 300 metros sobre el eje de las X y 300 metros sobre el eje de las Y, la pendiente en este caso sería 1, porque sería 300 sobre 300 igual a 1. Este es un ejemplo de la pendiente aplicada a nuestro entorno y se toma como una razón o una proporción. La otra aplicación que tiene la pendiente es cuando las unidades sobre el eje de las X y el eje de las Y son distintas. Cuando esto pasa, esta interpretación a ese número se le da el nombre de tasa o ritmo, taxa, ritmo o velocidad de cambio. ¿Sí? Este ejemplo se ubica mucho en las funciones lineales, donde tiene que ver el crecimiento poblacional, sea de habitantes, sea de algún estudio de bacterias, ¿sí? De distintas formas, pero que las unidades sean distintas. Por ejemplo, horas por días, o bueno, usted me entiende. Ejemplo de esto tenemos el siguiente. Nos piden hallar la tasa o el ritmo de velocidad de cambio en el crecimiento poblacional de la ciudad de Valledupar, Cesar, Colombia. ¿Sí? Se dice que en el año 1990 tenía cierta cantidad de habitantes, el cual era de 382.000 habitantes. En la época actual, más o menos, tiene alrededor de 587.000 habitantes. ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento de esa ciudad?
se resuelve así. ¿Sí? En esta gráfica podemos ubicar las variables. Habitantes sobre cantidad de años. Podríamos colocar aquí X, llevaría los valores de los años, ¿sí? Y Y podría llevar el valor de la cantidad de habitantes en esos años, ¿sí? Entonces colocamos habitantes. Entonces, habitantes está dado por el valor que hay a lo largo del eje de la Y. Entonces sería delta de Y, ¿sí? Esto en matemática se conoce como modelamiento de un ejercicio, la interpretación del ejercicio para llevarlo a la gráfica. Y los años sería la diferencia que hay a lo largo del eje de las X. ¿Sí? Todo esto para poder introducirlo en el concepto de pendiente. Como tiene unidades diferentes, habitantes sobre años, la pendiente que se determina aquí, vuelvo y repito, es una tasa o un ritmo de cambio de velocidad, ¿sí? Bueno, tenemos lo siguiente. Entonces, pendiente es igual a la diferencia de años que hay acá, de habitantes, perdón, el cual era de 87.000 menos 382.000. ¿Sí? Esto significa delta de Y. ¿Okay? Ahora sobre delta de X, año 2023 menos el periodo inicial, que fue el año 1990. Bueno, esa pendiente está dada por la diferencia de numerador y denominador. La cantidad de habitantes que hay aquí presente es de 205.000. Y la cantidad de años presente es de 33 años. ¿Sí? Esta razón que está presente aquí de habitantes sobre año nos da un valor de 6.212.121 unidades. ¿De qué? De habitantes por cada año. Es el mismo modelo matemático o interpretación de la pendiente, pero con dos aplicaciones, ¿sí? La aplicación cuando es una razón o una proporción que tiene iguales unidades, y cuando tiene unidades diferentes, como son habitantes sobre año, se interpreta o se le llama o se le denomina tasa, ritmo o velocidad de cambio. La tasa, ritmo o velocidad de cambio del incremento, ¿sí?, de la cantidad de habitantes de la ciudad de Valledupar, Cesar, Colombia, del año 1990 hasta el año 2023, está dada por el siguiente número: 6.212.121 habitantes por cada año. El concepto de pendiente es muy importante en la matemática, se aplica mucho en nuestra vida diaria. Al que no le gusta la matemática y se va a otras carreras buscando que no haya matemática, se encuentra de pronto en medicina y tiene un estudio bacteriano y tiene que aplicar cosas muy parecidas. Si este contenido es de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete.